¿Cómo va todo por allá? Todo bien, por suerte, todo tranqui, Qué bueno. muy tranqui. Y Ok. a ver, creo que nos quedamos ¿Dónde nos a quedamos? la En mitad, la parte de porque operadores de texto. sí, porque me estabas explicando, por ejemplo, cuando yo quería añadir otro apellido Ujú. y Hasta en ahí, eso nos sí. habíamos quedado. Correcto, correcto. Bueno, perfecto. Entonces, hasta ahí nosotros todavía estamos viendo operadores de texto en fórmulas simples, por llamarla de alguna manera, ¿sí? La única que no fue simple fue esta que utilizamos para convertir la fecha en, no la fecha, el número en, Sí, primero en texto o en un número que le dio un formato de texto y después en un formato de fecha. Pero después casi todas las fórmulas fueron así, donde nosotros arrancábamos con ese igual y después le poníamos en el medio de dos variables o de dos celdas a un operador. Básicamente fue siempre eso, ¿sí? Bueno, desde acá lo que vamos a ver es que esos últimos tres operadores que están en naranja son operadores de referencia. ¿Y por qué son diferentes a los demás? Son diferentes a los demás porque se utilizan en cualquiera de los tipos de fórmulas, pero denotan una parte, digamos, estructural de la fórmula, en el sentido de hacer selecciones de rangos enteros, o sea, puede ser de varias celdas, de varias columnas, de varias filas, de forma continua o de forma discontinua, dependiendo de la necesidad. ¿Qué sería hacerlo de forma continua? Celdas que estén una detrás, una delante, una debajo, una encima o una al lado de otra, digamos, serían las celdas continuas. A ver, por ejemplo, quiero que hagas la selección así con el mouse nomás, ¿verdad? Desde, a ver, C12 hasta F15, por ejemplo. C12 hasta F15. En ese momento, lo que nosotros estamos viendo es que ese rango de celdas fue seleccionado de forma continua. No hay ningún espacio vacío o una celda vacía desde la selección de la primera celda hasta la última. Eh, Así como estamos seleccionando rango de celdas continuas, también podemos seleccionar filas continuas. Y para seleccionar una fila continua con el mouse, va a ser, por ejemplo, suponiendo desde la fila 12 hasta la fila 15, pero en vez de hacer clic en la celda, el clic se va a hacer en el número de la fila. Entonces quiero que lleves tu puntero del mouse Mm, encima del número 12, hagas un clic, en ese momento ves que se selecciona a lo largo de toda la hoja y esa es una selección que se conoce como de filas continuas. No hay un espacio de fila vacía en el medio de esas que estás seleccionando, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo con las columnas. Bueno, acá nomás va a ser algo distinto el tema de las columnas porque justo la celda de la fila 2 está combinada. Entonces, cuando haces, por ejemplo, clic en la fila, perdón, en la columna B o en la columna C, bueno, en este caso sí selecciona, pero cuando arrastras hacia la derecha, vamos a ver un poco si no te hace ningún problema. Quiero que arrastres hacia la columna F, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en ese momento, al soltar, no hay ningún problema porque lo haces con el mouse, ¿sí? Cuando yo hago esto con el mouse, veo las columnas continuas desde B hasta F y no hay columnas vacías en el medio de esa selección. A esto me refiero con celdas continuas, filas continuas o columnas continuas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hacemos una selección continua, eh, normalmente con el mouse replicamos de esta forma. Ahora, ¿cómo es esto o esta selección dentro de una fórmula? Dentro de una fórmula tendríamos que nosotros usar el operador de dos puntos. Siempre que usemos el operador de dos puntos, estamos haciendo una selección continua. ¿Cómo es eso? Antes de hacer cualquier fórmula,
Vamos a ver cómo se hacen estas selecciones que acabaste de hacer, pero con el cuadro de nombres. ¿Cuál era el cuadro de nombre? El cuadro de nombre era el sector ese que está allá a la izquierda de la barra de fórmula. Voy a habilitar un poco mi... espera que, ¿dónde va a estar Acá. espera un ratito. ¿Viste el botón FX? Ah, ese es Sí, el cuadro de nombre. Si entras ahí, vamos a ver que para irnos, y vamos por partes, y siempre vamos de lo más básico a lo más avanzado, entonces claro. supongamos que nosotros queremos irnos hasta la celda I5. Vamos a tener que escribir ahí esa referencia. I5 y le damos Enter. Al darle Enter, quiero que notes que él me muestra la ubicación de la celda I5. Esa es la primera propiedad, por llamarla de alguna forma, del cuadro de nombres, que cualquier referencia que yo escriba en ese lugar, él va a mostrarme la posición cuando yo confirmo la coordenada, digamos, ¿verdad? Entonces él me muestra la ubicación de la celda activa en esa celda. Ahora, no sirve solamente para trasladarme hasta una celda específica, sino también para la selección de una o varias celdas al mismo tiempo. Solo que para que yo pueda hacer la selección, tengo que escribir de tal forma que él entienda que quiero seleccionar varias celdas. Entonces, ahora quiero que vuelvas a hacer clic en el cuadro de nombres y vamos a escribir lo siguiente. D5, dos puntos, H10, por ejemplo. Entonces, al hacer la escritura y darle Enter, nosotros vemos que la selección de celdas continuas se produjo. No hay ninguna celda vacía en el medio de esa selección. Se puede entender como que la escritura mencionó solamente dos celdas y esas dos celdas son las de inicio del rango, que es la primera celda de arriba y de la izquierda, y la última celda del rango, que es la última celda de la derecha y de abajo, ¿sí? Entonces yo puedo ver que Excel en su selección en pantalla me seleccionó todas las demás celdas, aunque yo no la haya escrito, digamos, ¿verdad? Entonces, como parámetro de esta selección tengo solamente dos celdas, mientras veo seleccionadas más de dos celdas. O sea, quiero que eso se entienda porque esa es una característica que ocurre tanto en la selección visual como en lo que yo pueda formular dentro de mis fórmulas o funciones, ¿verdad? Bueno, hasta aquí son selección de celdas continuas. Ahora vamos a hacer selección de filas continuas. Para las filas, yo tengo que escribir dentro del cuadro de nombres también el nombre de las filas, pero de forma entera. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si vos te pones en el cuadro de nombre, por ejemplo, decís, bueno, yo quiero seleccionar la fila 14. ¿Qué pasa si escribís 14? Quiero que escribas solo 14 y le des enter. Al escribir 14 y darle enter, él te dice algo. ¿Qué te dijo? Dice Voy a de introducir una referencia referencia. válida. O sea que él no entiende que en el cuadro de nombres se escriba un número y le des enter, él no entiende qué es lo que es eso. ¿Por qué no entiende? Y si yo veo que la fila es 14, porque él necesita ver el dos puntos en el medio de la escritura del rango de inicio y del rango de fin. Por lo tanto, eso significa que si yo estoy dentro de una fila, a ver, lo normal sería decir, nada, la primera celda de la fila 14 a 14 y la última celda de la fila 14 es XFD 14. Vamos a ver un poco si escribo así. Quiero que escribas a 14 dos puntos XFD 14, ¿sí? A 14 dos puntos, XFD 14. ¿Qué es lo que es XFD? La última columna de la planilla de la fila 14. Al darle Enter, quiero que notes que, ojo, él hace esa selección de la primera celda y la última y todo lo que está en el medio, ¿verdad? Visualmente en mi pantalla yo no puedo llegar a ver que esté seleccionando porque, como siempre, la pantalla es limitada hasta acá, pero esa es una alternativa de hacer la selección. ¿Cómo yo me puedo ir a ver con el mouse? Con el mouse y va a ser agarrar la barra espaciadora y irme hasta allá, pero voy a tardar seguramente un montón. Quiero mostrarte algo. En una selección de varias celdas, al estar seleccionando todas las celdas, quiero que presiones Enter. Presiona así Enter varias veces.
Y quiero que le mires al cursor. El cursor de la celda activa va moviéndose de izquierda a derecha. Pero o sea, si vamos a hacer eso también para llegar hasta el final vamos a Sí. tardar mucho también, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si presionas Shift Enter? Si presionas Shift Enter, ese desplazamiento ya no es más de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Y qué ocurre cuando llega a la primera celda? Llega un poco a la primera celda seleccionada que es F14, ¡pum! Ahí salta hasta la última. Entonces, cuando tengo una selección de muchas celdas, no importa si es de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de lo que fuese, Enter va de izquierda a derecha, pero Shift Enter me salta hasta la última celda de esta selección. Entonces, esta es una forma que con el teclado yo puedo hacer para desplazarme hasta lo último y poder corroborar que en realidad se está seleccionando hasta esa celda. Y como ves, a la derecha de XFD ya no hay más otra columna que sea Mm, XFDE, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es la última columna de una hoja. Por lo tanto, de esta manera corroboro yo que estoy en esa última celda y sobre la fila 14. Pero ojo que en esta escritura que yo acabo de hacer, yo tuve que conocer los dos extremos, ¿sí? La primera celda de la izquierda y la última celda de la derecha para escribir eso en mi cuadro de nombres. Hay una forma diferente de escribir la fila entera 14 en el cuadro de nombres, sí. ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a suponer que ahora vamos a seleccionar la fila 13. Quiero que te vuelvas a poner en el cuadro de nombres y ahora escribas así. 13, 2 puntos, 13. Cuando hacemos esto, pues, y le damos enter, él también entiende que es desde la primera fila, que es 13, hasta la última fila, que es 13, pero ya te habla de filas enteras. Entonces estoy haciendo la misma selección de una fila entera, por lo menos hasta acá, ¿verdad? Hace rato entonces vimos, la primera alternativa era A14, dos puntos, XFD 14, selección de fila entera. Con el cuadro de nombres, alternativa 2 es, pude haber hecho 14 también, ¿verdad? Pero te dije nomás 13. 13, dos claro. puntos, 13, la fila entera 13. Bueno, si así selecciono una fila entera, ¿cómo puedo seleccionar varias filas enteras? Por ejemplo, ahora la selección va a ser desde la fila 10 hasta la fila 20, por ejemplo. Entonces, volvés a entrar al cuadro de nombres y acordate que te puedes quedar con cualquiera de las dos. O escribiendo 10, 2 puntos, 20 o escribiendo A10, dos puntos, XFD20. Ujú, La misma sí, XFD20 también pudiste haber escrito. Entonces, vemos que ocurre la selección de filas continuas, ¿sí? Y si hago ese tema de Shift Enter, me voy a mirar que estoy en la última columna. Por lo tanto, en esto estoy entendiendo que la selección es de filas completas o de filas continuas, ¿sí? Bien, sigo en el avance de la selección con cuadro de nombre. ¿Qué me falta? Seleccionar varias columnas. Vamos por una columna por lo menos primero. Quiero que ahora escribas, por ejemplo, bueno, y acá sí vamos a tener un problema, porque hace rato con el mouse pudiste hacer la selección de la columna entera B larga, haciendo clic nomás. Pero ¿qué pasa si quiero seleccionar ahora la columna B? Bueno, acá también es la misma cosa. Si presionas, si escribís solo B, pone un poco B larga nomás, y dale Enter. Bueno, acá es diferente a escribir un número. ¿Por qué? Porque en Excel existe algo que se llama lenguaje natural. No quiero confundirte, pero como nosotros anteriormente a escribir la B larga teníamos seleccionado varias filas, de la fila 10 hasta la fila 20, él entendió que esa B larga ahora es el nombre de toda esa selección, de todo ese rango. mm, ¿Pero por qué entendió eso? Porque yo puedo reemplazar en Excel los nombres de una celda, varias celdas, un rango de celdas mediante el cuadro de nombre. Para eso sirve el cuadro de nombre. ¿Cómo yo sé que acabo de darle nombre B larga a este rango de celda? Hacemos lo siguiente. Quiero que te pongas en una sola celda de tu hoja. En cualquier celda nomás está bien. Y ahora quiero que te vayas al cuadro de nombres. Hace clic en una, espera que, hace clic en una celda nomás, salí de esa selección. Bien, andate un ratito al cuadro de nombres. Quiero que ahora escribas B larga y dale enter.
Si la intención es que, espera que escribiste coma parece después de la B larga. B larga no, Sí. B larga, enter. Bueno, atender lo que ocurrió. Hizo la selección de la fila 10 hasta la fila 20 completa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros escribimos B larga, estando seleccionada esa cantidad de filas, él entendió que queremos llamarle de esa forma a esa selección. ¿Y para qué se usa esto? En Excel o en programación se suele usar el lenguaje natural para poder darle nombres a las celdas o a rango de celdas para usar su equivalente de nombre y no su referencia. Entonces, para no escribir, a ver, lo que escribiste hace rato, 10, 2 puntos, 20, entonces yo le voy a llamar de una forma más corta como B larga nomás, ¿sí? Ujú. Pero esto es algo que te voy a mostrar de forma más compleja un poco más adelante. Pero como ya estamos escribiendo a ver, los caracteres de columna completa, quería nomás mostrarte que él no entiende que la escritura de una sola letra es la selección de la columna completa. Para que él entienda que la selección de la columna completa con el cuadro de nombres vamos a tener que escribir así como hace rato. B larga, dos puntos, B larga. Quiero que escribas eso. Y al darle B larga y Enter, vamos a ver que él intenta hacer la selección de la columna B solamente. Pero ¿qué problema encuentra en el medio? Que una de las celdas de la columna B tiene celda combinada y la celda combinada es más fuerte, por llamarla de alguna forma, que la posibilidad de selección de una columna completa. Hace que, y ahora quiero mostrarte, la celda combinada está en la fila 2. Si vos le das clic a ese título objetivo, vas a ver que el objetivo arranca desde A2 y no sé un poco hasta dónde se va. Si te da un chiquitito más, hasta Y luego. Bueno, entonces, ¿qué pasa si descombinamos un ratito esa celda? Quiero que descombine un ratito. Entonces ese botón de combinar y centrar vas a tocar. Muy bien, ahí se tuvo que haber descombinado. Eso quiere decir que ahora ya no son posibles, la fila uno también está combinado. Si te va un ratito hacia arriba, Sí. el chico chiquitito ahora Bueno, ese también quiero que descombine. Eso era. Bueno, ahora sí, si ya no hay celdas combinadas a lo largo de la hoja, tiene que funcionar la escritura de B larga, dos puntos, B larga. Ay, Eso. sí. Entonces, estamos viendo que con el cuadro de nombres, escribiendo de esta manera, estamos seleccionando una columna entera. Si quiero seleccionar varias columnas correlativas o continuas, voy a hacer la escritura también. Entonces, vamos a suponer que ahora queremos seleccionar desde la columna D hasta la columna J. Entonces, vamos a escribir D, dos puntos J, Enter, y vamos a ver que la selección se hace de forma continua de todas esas columnas. Bueno, entonces hasta acá lo que estamos viendo nomás es cómo con el cuadro de nombres hacemos la escritura correcta para la selección de una sola celda, de varias celdas continuas, de una sola fila entera, de varias filas continuas, de una sola columna y de varias columnas continuas. ¿Por qué hablo con ese término de columnas continuas? Porque hasta acá estamos viendo lo que significa utilizar el dos puntos como operador de referencia en una selección, para entender que yo no necesito ponerme a escribir todas las celdas que van a estar en la selección para que al darle enter esa selección se produzca, sino solamente escribir los extremos, el principio y el final a los lados del dos puntos que sí o sí tiene que figurar para que yo pueda ver eso en pantalla o en la fórmula que cargue seleccionado de punta a punta, celdas, filas o columnas. Bueno, hecho ahora esto dentro de una fórmula, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Quiero que notes que hay un número en naranja, no veo tan bien, no sé si es 10.000 el número en naranja que está en esa celda. Puede hacer un zoom, gracias. Ya estoy medio leca y ya no se ve muy bien. Mm. O yo al menos no veo más bien. 10.000, bien. Quiero que te pongas a la derecha del 10.000. Y ahora vamos, no sé, vamos a suponer que, ¿cómo suele hacer una sumatoria, por ejemplo? Depende, cuando es, por ejemplo,
Cuando son, por ejemplo, si voy a sumar todo esto, Ujú. últimamente le ando escribiendo suma Ok, ok, hace un poco de eso. y Eso. selecciono todo. Perfecto. Quiero que te des cuenta que cuando son varias celdas continuas, aunque vos las selecciones uno a uno, él te va mostrando solamente el rango de inicio, es decir, la primera y la última celda, y en el medio él incorpora ya el dos puntos, ¿sí? De hecho, Ujú. quiero que hagas eso, ya sea escribiendo suma o presionando el botón de autosuma, pero haciendo la selección de tus rangos o de las celdas que vas a sumar, desde el 100 en azul hasta el 44.160, inclusive hasta ahí, no hay problema, ¿verdad? Quiero nomás que se Acá entienda mejor. que dentro del paréntesis de la función suma, Ay, está haciendo la escritura de un rango de celdas continuas, ¿sí? ¿Cómo sé que es un rango de celdas continuas? Porque visualmente y de forma escrita veo que hay solamente un dos puntos en el medio de dos celdas, ¿sí? Al darle enter o paréntesis enter, él te va a dar el resultado de la suma, va a alinear a la derecha porque un resultado de una función numérica, y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Eso para entender nomás que forma parte entonces de una fórmula, un operador de referencia conocido como dos puntos, que es el que me da la opción de rango de datos, sean estas celdas, filas enteras o columnas enteras, ¿sí? Bien, lo que ahora vamos a ver es que eso también yo pude hacer, pero no haciendo la selección de rangos completos o rangos continuos. Vamos a incorporar el concepto de discontinuo. Discontinuo es que no esté continuado uno detrás de otro, sino que esté separado por celdas vacías o filas vacías o columnas vacías. Bueno, eso es fácil de hacerlo con el mouse, pero vamos a tener que sí o sí usar el teclado, es decir, al hacer clic en una celda, vas a sí o sí tener que usar el teclado control para poder hacer clic en otra celda discontinua para que se ujú. pueda haber seleccionado. Entonces eso es lo que acostumbramos a hacer, entonces presionamos la tecla control y nos vamos haciendo clic uno a uno en la celda, pero ojo que en este caso ya no vamos a hacer la selección continua, sino discontinua, es decir, vamos a ver que no está o en la misma fila o en la misma columna o en el mismo rango continuo, sino está en diferentes partes, ¿sí? Entonces, quiero que hagas clic en 5 celdas de diferentes filas y de diferentes columnas, con control y con el mouse. Entonces, cuando yo voy haciendo esto con el mouse, voy viendo visualmente que son diferentes celdas las que se están seleccionando, pero no veo en otro lugar, o sea, no hay un registro de que lo que estoy seleccionando se va mostrando en algún otro sector, digamos, ¿verdad? Pero visualmente sí es posible ver eso. A esto le llamamos entonces selección de celdas discontinuas. Bueno, ¿qué pasa si ahora necesito seleccionar rangos discontinuos? ¿Qué sería eso? Lo que hiciste hace rato seleccionaste los valores desde el azul hasta el rojo, después saltaste desde el naranja hasta el negro, ¿sí? Esos serían Ujú. rangos discontinuos, rangos de celdas discontinuas, ¿sí? Bien, también hicimos mediante la selección, pero en la selección desde el 100 hasta el 44.160, vos no usaste control, hiciste una selección sostenida, por llamarlo de alguna forma. Para saltar al naranja, sí usaste control sin hacer clic con el mouse. Entonces, cuando presionaste control y volviste a hacer la selección, ahí se produjo la selección discontinua. Bueno, eso con el mouse es así. Con o sea, sigo. ¿Qué pasa si ahora necesitamos hacer selección discontinua de filas? Supongamos que ahora necesitamos seleccionar la fila 10, la fila 15 y la fila 20, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Puede salir nomás de esta selección actual. Primero se selecciona la fila 10, si esa va a ser la fila que vamos a seleccionar primero. Luego con control otra vez se hace clic en la fila 15 y se hace clic en la fila 20, ¿sí? Eso. Entonces podemos observar que la selección es de filas discontinuas. Y lo mismo para columnas. Si yo hago, por ejemplo, clic en la columna B, luego con control, clic en la columna E y luego en la columna I, yo estoy viendo visualmente que la selección de columnas discontinuas se produjo. Bien, así como hicimos de celdas, de filas, de columnas,
también en la estructura de Office o de la computadora que tenemos, para no salirnos tanto de Excel, yo si tengo, por ejemplo, quiero que mires ahora los nombres de las hojas. Los nombres de las hojas van desde avance hasta buscar B5 probablemente. Ahí también yo puedo hacer esta selección con el mouse de forma continua. Sería hacer clic en la primera y clic en la última y se seleccionarían todas con Shift, ¿sí? Pero si quiero hacer solamente la primera, la del medio y la última, va a ser con Control, ¿sí? Entonces, este concepto de selección de filas continuas o de selección de objetos continuos también se traslada a los objetos de Excel, a las hojas. Si estoy yo en una carpeta de archivos y tengo muchos archivos, yo también puedo hacer la selección con Shift de archivos continuos o con Control de solo ciertos archivos. En este caso serían archivos discontinuos, ¿sí? Entonces, ese concepto nomás quiero que se entienda que no está solamente en el manejo de las fórmulas, sino también en el concepto global de la selección de objetos dentro de nuestros programas, digamos, ¿verdad? Bien, pero volviendo a nuestro ejercicio, lo que nosotros estábamos haciendo era selección con el mouse. Quiero que ahora veamos cómo se hace eso con el cuadro de nombre. ¿Por qué siempre muestro primero el cuadro de nombre y después pasamos a la fórmula? Porque si sabemos escribir en el cuadro de nombre, vamos a ver cuál es la estructura que respeta Excel para cargar en las fórmulas. Por eso nada más hago el ejercicio este de hacerlo primero en el cuadro de nombre y poder ver, digamos, las particularidades que tiene la escritura para rangos continuos o discontinuos. Bueno, ahora entonces quiero que seleccionemos con el cuadro de nombres la celda B7, también la celda D de dedo 15 y la celda, Con, y ahora vamos a tener que escribir punto y coma. o Punto y sea, el coma, B7 sí, primero B7, y después punto y coma, de, no me acuerdo ya si te dije 15, de el 15, 15 creo que era. punto y coma, H25. Ay, es un desastre. De 15, punto y coma, H25. Entonces, estamos viendo que la escritura es de celdas totalmente diferentes que al darle enter van a mostrarnos esas celdas discontinuas. ¿Y por qué hacemos selección de celdas discontinuas? Y porque no sé, queremos darle a esas tres celdas el mismo formato, el mismo color de fondo, queremos ponerle borde, queremos poner negrita, queremos centrar a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Motivos diversos para poder hacer eso. No queremos hacer de a uno, entonces queremos seleccionar ya los tres porque justo son títulos de mi informe, porque no sé, porque son valores que quiero resaltar en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces esa es la forma de hacer la selección sin el mouse, sino con el teclado escribiendo en el cuadro de nombres. ¿Se está entendiendo eso, Maga? Sí, profe. Bueno, excelente. Al hacer esta escritura, es decir, ahora ya no usamos dos puntos, usamos punto y coma, entonces le está entendiendo que son selecciones discontinuas las que estamos haciendo. Ojo que yo también pude haber usado punto y coma y seleccionar celdas continuas. Por ejemplo, escribí un poco A10, punto y coma, A11, punto y coma, A12. Para entender nomás, yo puedo escribir también de forma discontinua, pero en la selección visual son celdas continuas, digamos, ¿verdad? O sea, el hecho de escribir punto y coma no implica que solamente celdas discontinuas yo estoy pudiendo seleccionar, sino en realidad si estas están continuas, se van a ver de esa forma. Solo que la selección no es grupal, sino es de forma individual, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Bien, pero como el concepto es de discontinuo y continuo, entonces se asocia más el punto y coma a lo discontinuo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos celdas discontinuas, ahora vamos a ver filas discontinuas. Filas discontinuas entonces tendrían que ser, no sé, por ejemplo, vamos al cuadro de nombre y es 10, 2.10. ¿Por qué 10, 2.10 si dijimos que íbamos a usar punto y coma? Porque si yo escribo 10, yo ya sé que no me entiende Excel que es una fila entera. Por lo tanto, para fila entera voy a tener que escribirle así. 10, 2.10, punto y coma. 15, 2.15, punto y coma.
20 dos puntos 20. Enter. Selección de filas discontinuas con el cuadro de nombre o con el teclado, si quiero decirlo de otra forma, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Lo mismo para columnas. Para columnas también la escritura sería similar a esto. O sea, va a ser C, dos puntos, C, punto y coma. E, dos puntos, E, punto y coma. I, dos puntos, I. Enter. La selección de columnas discontinuas. Y todavía un poquitito más allá. Necesito seleccionar rangos discontinuos con el cuadro de nombre. Entonces vamos a hacer cuadro de nombre. Bueno, vamos a inventar unos rangos discontinuos. A 5 dos puntos, a 15, por ejemplo. Punto y coma. Ahora va a ser C8, dos puntos, D12. Punto y coma. G8, dos puntos y 8. Mm, Dos puntos y 8. Enter. Bien. Son rangos seleccionados o mediante el cuadro de nombres, pero son discontinuos. Celdas de una sola columna, celdas de una sola fila y celdas de varias celdas, perdón, varias filas y de varias columnas al mismo tiempo. Entonces, todo lo hicimos con ayuda de estos dos operadores de referencia. El dos puntos para indicarme desde hasta, el punto y coma para saltarse el rango y seleccionarme el siguiente o lo siguiente escrito, digamos, ¿verdad? Bueno, esto trasladado ahora a la fórmula va a ser lo mismo que estábamos haciendo nosotros. En este caso, con suma era de rangos continuos, con eh, suma también podemos hacer, pero escribiendo punto y coma en el medio de las celdas, entonces me va a estar dando la sumatoria de celdas discontinuas. Entonces, quiero que vuelva a escribir suma, pero ahora ya no va a ser esa selección desde hasta, sino va a ir siendo, digamos, ya sea que quieras hacerlo con control o escribiendo solo el valor de la celda, entonces vamos a seleccionar de forma discontinua. Pero acuérdate de escribir la función suma, ¿sí? Ah, claro. Suma, eso. Bueno, pero ahora dentro del paréntesis, repito, vamos a hacer selección de una celda, luego con control otra celda, vamos a seleccionar celdas discontinuas ahora, ¿sí? Ok. Entonces va a ser, no sé, ese 100 primero, pues vamos a empezar con ese. Quiero que presiones control y te vayas seleccionando otros valores. Entonces al presionar control lo que básicamente hace es que se escriba ese punto y coma dentro de nuestra función, ¿sí? Entonces de esta manera Excel entiende que la selección no es continua, sino son celdas específicas las que nosotros estamos seleccionando para hacer la suma. Al cerrar el paréntesis y darle enter, entonces vamos a ver la sumatoria de esas celdas. Luego de ver la sumatoria, luego de ver el resultado, si queremos volver a observar cuáles son las celdas que se están sumando, al darle F2 o doble clic o clic en la barra de fórmula, él me muestra con celdas en color para poder entender que son esas las celdas que estoy utilizando en la sumatoria, pero veo que son celdas discontinuas porque así estamos haciendo uso entonces del punto y coma para poder hacer la selección de... ahí en mi especificación dice punto y coma o serie de datos. O sea, ese concepto de serie de datos se usa mucho también cuando se hace un gráfico, porque cuando se hace un gráfico puedo hacerlo por rango de datos o por serie de datos. ¿Y qué es lo que sería uno de los dos? Rango de datos es lo continuo y serie de datos es discontinuo, ¿sí? Se puede entender de esa forma. Entonces, esto era lo que yo quería básicamente mostrarte con respecto a estos operadores, dos puntos y punto y coma, para entender que dentro de las fórmulas hacen una selección diferente en cada uno de los casos, ¿sí? ¿Se entendió esto, Maga? Sí, súper Esto, bien, esto profe. es muy importante que se entienda desde ahora, porque después cuando usamos las fórmulas, sean simples o sean complejas, esto ya va a estar, o sea, Excel ya lo entiende así
y el usuario debe entender que esto es así para poder estructurar correctamente sus fórmulas simples o complejas, digamos, ¿verdad? Porque se usan en todo tipo de funciones de todas las categorías que tiene Excel, ¿sí? Bien, lo que ahora viene es el operador, que también es muy importante de conocer, porque también es un operador de referencia, que es el símbolo de dólar. Y el símbolo de dólar en realidad en Excel se usa de varias formas, o sea, se usa para poder ver el valor en moneda de dólares, ¿verdad? O también veo que se usa también ahí para el real, ¿verdad? Porque entiendo que la R delante del símbolo de dólar se entiende como reales, ¿verdad? Sí, Entonces, como un símbolo de moneda es utilizado, pero fuera del símbolo de moneda, el uso en las fórmulas implica otra cosa, que implica la posibilidad de mantener inmóvil para el momento de tener que copiar una fórmula. Y eso, ese concepto es importante de entender. ¿Por qué? Porque el símbolo de dólar en las fórmulas se usan solamente cuando nosotros tenemos que copiar esa fórmula. Si nosotros no vamos a copiar esa fórmula, su uso no tiene sentido, ¿sí? O sea, yo solamente le voy a usar al símbolo de dólar cuando voy a tener que mover mi fórmula a otro lugar y no quiero que se muevan las variables que está seleccionándose en mi fórmula. Para poder entender esto, vamos a trabajar con ese cuadrito que está ahí con la columna verde y la fila amarilla. Te voy a explicar primero qué es la información que vamos a ver ahí, cómo vamos a comprender estos datos. Quiero que veas que en la fila amarilla hay unas cotizaciones de monedas, ¿sí? Está el dólar, el euro, el real y el peso. Ojo que pueden estar un poco desfasados nomás, porque eso van cambiando mis alumnos cada vez que vamos haciendo este ejercicio. Entonces la idea es poder actualizar eso al tipo de cambio de hoy. No sé por si justito está medio igual, podemos dejar así, pero si es diferente, quiero que vayamos cambiando. Puedes revisar un ratito ahí vamos a ver. cómo está la cotización hoy. Dólar, peso, euro, real, y cargarle esos valores para que tenga, digamos, un dato actualizado a hoy. Bueno, y Está un como poco siempre más hay, bajo. ok, vamos a ponerle eso, ¿sí? Vamos a ponerle esos datos, vamos a actualizar con esos números. Ah, Puedes darle más como valores, o sea, al pegar puedes pegar, pero como valores. no, seleccioné mal. No, hay uno, la plancheta que tiene el... ¿Está bien? O escribirlo nomás, ¿verdad? Eso como quieran. 6750. Ujú. 6.750, el euro dice ocho mil trescientos Ocho mil cincuenta. trescientos cincuenta. Este estoy un poco más. Está más bajo. Real 1220, o en este Mil caso trescientos 300, se fue más para arriba. Y el peso, Y el peso está en 45. 45, ese estaba más alto. Bien, ¿qué tenemos en la columna verde? En la columna verde tenemos importes, cualquier importe en realidad, ¿sí? Eso se puede modificar más si hace falta, pero vamos a suponer lo siguiente. Esos valores están en guaraníes, los valores en verde. Yo lo que quiero es hacer la conversión de cada valor por cada moneda. Entonces, en la columna de dólar vemos su equivalente en dólares de esos importes en guaraníes. Lo mismo en euro, lo mismo en real y lo mismo en peso. Eso ya está cargado, eso ya está formulado. Pero ¿qué pasa si yo quiero arrancar de cero? Si yo quiero arrancar de cero, y de hecho lo vamos a hacer, quiero que selecciones esos valores que ya están calculados, selecciones todo y los borres, porque ahora vamos a hacer un ejercicio que contempla un poco este tema de los tipos de referencia. Quiero que se entienda de la siguiente manera, que tradicionalmente cuando nosotros arrancamos una fórmula en Excel, siempre y cuando hacemos referencia a las celdas de la planilla, él en las fórmulas nunca me muestra los valores. Él en la fórmula me muestra la referencia de esos valores en planilla. Eso se entiende, ¿sí? Entonces, para poder convertir 6.500.000 a dólares, que son guaraníes, a dólares, ¿qué operación hay que hacer con el tipo de cambio de 6.750? ¿Una Dividir, multiplicación o una división? multiplicación, dividir Una al revés.
una división en realidad, porque si multiplico 6.500 por 6.750 me va a salir muchísimo y eso no es así. Yo en realidad tengo muy pocos dólares con 6.500, no mucho Ujú, más de 6.500, ¿verdad? Entonces va a ser una división. Entonces vamos a arrancar con la división. La división va a ser de 6.500 dividido 6.750. Entonces vas a seleccionar la celda y acá quiero que se entienda que cuando hago la división de estos dos valores, y le doy enter, el resultado es el correcto para este cálculo. Pero, ujú, ¿qué ocurre con este tipo de referencia donde yo todavía no le mencioné al símbolo de dólar? Cuando yo copio esto para abajo, porque también quiero hacer la conversión de 12 millones y de 18 millones y de 280.000. Quiero que se entienda que yo veo que se copió algo, pero ¿cómo se copió el tema? Cuando yo observo la fórmula de 12 millones, puedo ver que el valor que anteriormente seleccionaba 6.500, ahora selecciona 12 millones, pero en el tipo de cambio, el que anteriormente seleccionaba 6.750, ahora selecciona 962,96. Y eso ujú, es lo incorrecto. Lo correcto era que 12 millones se divida también con el tipo de cambio y no con la conversión de 6.500. Entonces, por un lado, la mitad de mi fórmula está correcta, la mitad de mi fórmula está incorrecta. Lo mismo para 18 millones, lo mismo para 280.000, ¿sí? Entonces tengo que en esta construcción hasta acá, de esta columna, un solo valor es el correcto. Los tres de abajo no están bien. Entonces ahí se supone que yo tengo que entrar a corregir. Obvio que yo puedo entrar a corregir uno a uno, pero ¿qué pasa si yo tengo 100 valores y voy a entrar a corregir las 100 fórmulas uno a uno? Bueno, ahí es donde entra la necesidad de entender qué cambios puedo hacer para no tener que hacer ese cambio del uno a uno en esta fórmula. Y ahí es donde yo tengo que conocer el concepto de los tipos de referencias en Excel. En Excel yo tengo 4 tipos de referencias. Y estos tipos de referencias tienen que ver con la estructura de la celda referenciada. Dale un poco doble clic a esa primera fórmula y vamos a entender lo siguiente. En esta fórmula tengo dos celdas referenciadas. Una viene de G19 y otra viene de H18. Para mostrarme de manera que yo reconozca esas celdas, Excel me ayuda con colores diferentes, tanto en los contornos de la celda como en los números de la estructura o la referencia de la estructura en la fórmula. Ahora bien, ninguna de las dos tiene algo, un símbolo externo o un símbolo diferente a la letra, que es la columna, y al número, que es la fila de la celda, ¿sí? Entonces, como concepto, la celda contiene dos componentes, el componente columna, que es la letra, y el componente fila, que es número. Si estos dos componentes no tienen símbolos de dólar delante, quiere decir que cuando yo copie mi fórmula hacia la dirección que copie, y ojo que el sentido que nosotros le damos a la planilla no me es hacia abajo y después hacia la derecha, vamos a ver que corren los números o corren las fórmulas en esa dirección, ¿sí? Cuando copiaste para abajo, todo va bajando y si después copiamos a la derecha, todo también va a ir hacia la derecha. Si el sentido de la planilla era llevar para arriba o llevar a la izquierda, también eso iba a ir en ese sentido. Entonces, a este tipo de referencia donde no aparece ningún símbolo de dólar, Excel le denomina tipo de referencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque es relativa a la posición de sus datos o relativa a la dirección del pegado o a la dirección del copiado, si quiero llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, todo lo que estructure, si yo luego copio y llevo hacia cualquiera de las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, ellos van a moverse en esa dirección a los componentes originales de la fórmula. Y eso fue lo que pasó, por eso 12 millones, 18 millones y 280.000 no tienen los resultados convertidos correctamente en dólares. Por lo tanto, para mí es incorrecto que tenga esta fórmula con el tipo de referencia relativa. Quiero que ahora observes la fila, a ver, un poquitito más abajo del cuadro este de los valores, dice en la columna G, a ver, puedes darle enter un ratito, te voy a ir a mostrar ese lugar para no confundir. ujú, Bracket, ahí en la celda G, a ver, G24.
dice relativa, pero no Ujú. tiene ni un título. Ponele a un título. Ahí arriba relativa, ponele tipos de referencias en Excel, ponele, ¿sí? Tipos de referencias en Excel. Entonces, yo te comenté que son cuatro y la primera que aparece cuando yo hago una fórmula es esa, la referencia relativa. Te sale el portuñol Dan, ahí en tu Sí. escritura. Bueno, a ver, a la izquierda de relativa quiero que pongas uno para entender que el número uno, ahí ponerle uno. Abajo 2, abajo 3 y abajo 4. Porque ese es el orden en el que aparecen las referencias, ¿sí? Entonces, el primero se le conoce como relativa. Te expliqué por qué relativa, porque cuando me muevo, se mueve también en esa dirección. Entonces, es Sí. relativo a la dirección del copiado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su característica? Su característica es que no tiene símbolos de dólar. Entonces, por eso al lado de relativa dice sin SS. ¿Por qué SS? Porque es $1 para la columna y $1 para la fila, ¿sí? $1 para la letra y $1 para el número. Ahora, yo puedo ver a la derecha la estructura. La estructura de ese tipo de referencia es justamente sin el dólar la letra A y sin el dólar el número, para representar la letra la A y para representar el número el uno. Bien, pero luego viene el segundo tipo de referencia, que es la referencia absoluta. La referencia absoluta es la que incorpora el símbolo de dólar a los dos componentes de la referencia o de la celda, que son la letra A con el dólar delante y el número uno con el dólar delante. Pero ¿cómo se hace eso? Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer escribiendo manualmente el símbolo de dólar o se puede hacer también con la tecla que intercala los cuatro tipos de referencia. Vamos a ver primero eso, ¿sí? Quiero que te vuelvas a poner en tu fórmula original un ratito, ahí en ese 962,96, y vamos a entrar en la fórmula, y en la fórmula vamos a hacer la selección de los dos, de las dos celdas, ¿sí? Quiero que selecciones las dos celdas de tu fórmula, el azul y el rojo, ¿sí? Dentro de tu fórmula nomás vas a hacer tu selección. Ujú. Selecciona G19 y selecciona H18 también. Así, hacerle un... ¿Así? Eso, sí, pero los dos, ¿sí? G19 y H18. Eso, bueno, ¿por qué te pido seleccionar los dos? En realidad pudimos haber hecho sobre uno nomás, pero te voy a hacer, quiero que veas ya que sobre los dos se puede hacer al mismo tiempo. Bueno, ahora la tecla que intercala los tipos de referencia es la tecla F4. Quiero que pruebes a ver si con F4 directo, bien. Quiero que notes que al presionar una vez F4 en esa selección, ambas celdas ahora incorporaron a dos símbolos de dólar. Pero mira la ubicación de cada símbolo de dólar. Quiero que notes que el dólar de la letra está a su izquierda, el dólar del número está a su izquierda, en los dos casos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque este es un detalle importante, porque no es la ubicación a la derecha de la letra y a la derecha del número, es a la izquierda de cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque si querés escribir, tenés que escribir a la izquierda y no a la derecha. Y ojo que se puede escribir a la derecha, pero escribir a la derecha, Excel lo interpreta como un error. Por eso nomás te hago esa salvedad, ¿sí? Pero ojo que hiciste la presión de una sola vez F4 y vemos a este tipo de referencia, la referencia absoluta. Bueno, vamos a mirar un poco algo. Dale Enter un ratito. ¿Qué ocurre cuando mi fórmula tiene referencia absoluta? Enter, no sé si le pudiste dar, solo Enter. Eso. El resultado de la primera celda no cambió. Lo que ahora va a cambiar es cuando arrastrando hacia abajo. Quiero que notes algo. Yo quería que en 12 millones aparezca la conversión de 12 millones con su tipo de cambio. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Como le puse referencia absoluta a mi fórmula, él no me trae otro resultado que el mismo de siempre. ¿Pero por qué? Bueno, ahora te voy a mostrar algo que yo suelo hacer mucho cuando hago verificación de fórmulas en una planilla con el teclado, que es presionar Enter F2. Ahora mismo, así como está, presiona Enter una vez y F2 una vez. ¿A qué? ¿Para qué? No sé si presionaste dos veces Enter y una vez F2, pero no importa. Ponete en el... Ahí estamos. Dale un poco Enter F2 ahora. Enter, eso. Eso que te estoy pidiendo hacer es simplemente para pasar a ver
celda por celda en esa selección. Enter F2, Enter F2, Enter F2. Es como que entras uno a uno a mirar a ver si se movió o no se movió la referencia original. La referencia original de Mm, la primera celda era la correcta, que aparezca en 6500 y que divide con 6750. La segunda tuvo que moverse 6500 a 12 y 6750 se tuvo que quedar. Acá otra vez, lo que hace rato te dije. Cuando hace rato teníamos la referencia relativa, la mitad de nuestra fórmula estaba bien, la mitad de nuestra fórmula estaba mal. Ahora también, ¿por qué digo eso? Porque la mitad de la derecha, es decir, el rojo, yo necesito que se quede allá arriba, en ujú. 6750, pero el azul es el que no necesito que se quede en 6500. Ese Tiene que ir necesito que se bajando. mueva. Entonces, para entender nomás el concepto, quiere decir que no siempre un solo tipo de referencia me va a ayudar en mi formulación en mis planillas. Entonces, acá ahora mismo, conociendo recién estos dos tipos de referencia, para el rojo necesito la absoluta y para el azul necesito la relativa, la que le dejo mover. Entonces, y solamente por eso te hago verificar celda por celda para que entiendas que con los dos con referencia absoluta también es incorrecta esta configuración al menos, ¿sí? Pero vas entendiendo cuál es la característica de cada uno de los tipos de referencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, quiero que modifiques la estructura de la fórmula original. A la del azul le vas a cambiar otra vez su tipo de referencia, la vas a dejar con relativa, ¿sí? ¿Le Acuérdate borran que más? sí, borrarle nomás. Y te voy a mostrar después cómo se hace con F4 para poder volver a verle a la relativa si ya le viste a la absoluta. Pero hasta ahí está súper bien. Ujú. Dale Enter. Quiero que vuelva, porque ojo que se modificó la primera nomás, entonces copiarle otra vez a esa. Bueno, ahora vamos a observar, así como hace rato hiciste, Enter F2, Enter F2, Enter F2, porque lo que quiero es que puedas observar visualmente que ahora las celdas ya se movieron del lugar, la azul por lo menos, ¿sí? Mm, O sea, andate otra vez al principio y vamos más pausado, vamos a mirar, porque queremos mirar, pues, ¿verdad? Con el F2 lo que hacemos esto. es ver nomás que ahora sí seleccionamos el valor verde correcto y el valor amarillo correcto. Es decir, el valor amarillo siempre es uno nomás, el tipo de cambio, pero el verde es el que se está moviendo bien cuando hice el arrastre hacia abajo. Entonces, hasta acá lo logré para la conversión de guaraníes a dólar. ¿Por qué digo lo logré? Porque ¿qué pasa ahora con estas fórmulas si yo quiero arrastrar hacia el euro, hacia el real y hacia el peso? ¿Va a estar correcto o no va a estar correcto? Eso es lo que quiero ver contigo ahora. Por ejemplo, quiero que te pongas solo en la primera fórmula. Siempre vamos a agarrarnos de una fórmula nomás para hacer nuestros arrastres. Esa ahora quiero que le arrastres hasta el peso. Bien. Y vamos a observar. Ponete un poco en el de al lado. Entra un poco con F2 o con doble clic, igual nomás, como quieras. Ay, El 014. Quiero que notes algo. En este, y no está bien otra vez. ¿Por qué? Porque ahora mi resolución debe desplazarse hacia la derecha. Y cuando yo necesito desplazarme hacia la derecha, como el azul estaba con relativa, se mueve. Como el rojo estaba con absoluta, no se mueve. Sin embargo, yo acá necesito ahora otra vez que el rojo se mueva y que el azul se quede. Por lo tanto, puedo ver que solamente para mi columna dólar esto está correcto, no así para la columna euro, real y peso. Si te seguís moviendo hacia la derecha, de hecho dice cero luego ahí debajo de real, viste que dice 0,0. Entramos bien ese sí. 0,0, o sea, con F2 o con doble clic, Ay, como quiera. Bueno, ahí veo que, claro, vino a 0,14 en vez de quedarse en 6.500 y el rojo se quedó siempre en el dólar. Y lo mismo para el peso. El peso le tiene al 0,0 dividido a 6.750 y evidente eso está incorrecto para lo que necesitamos hacer. Entonces ahí es donde necesito mostrarte las otras dos opciones de referencia que son la mixta fila y la mixta columna. Pero ¿cuál es lo que es el concepto? Quiero que borres nomás eso que acabamos de copiar recién, esos tres, vamos a borrar nomás. Inclusive quiero que borres también los tres de abajo del primero que hicimos en dólar. Esos tres vas a borrar otra vez porque nos vamos a centrar en una sola fórmula. Bueno, vamos a volver a entrar en esa fórmula y vamos a ver ahora cuál es lo que es el otro tipo de referencia. Bueno, acordate que nosotros a ese G19, que es el azul,
le borramos nomás los símbolos de dólar manualmente. Quiero que vuelvas a Ujú. ponerte solo donde está G19. A H18 por el momento no le vamos a agarrar. Ahí. Presiona un poco F4 una vez. Acuérdate, presión de F4 una vez pasa de relativa a absoluta. Pero ¿qué pasa si presionas otra vez? Al presionar otra vez F4, la referencia absoluta se convierte en otra. ¿En cuál? En una mixta. ¿Por qué digo una mixta? Porque Excel le llama mixta en el sentido de que la fila tiene la absoluta, porque el 19 tiene el dólar, y la letra tiene la relativa, es decir, no tiene el dólar. Cuando un lado tiene el dólar es absoluta y el otro lado no tiene el dólar es relativa. Entonces por eso le llama mixta. Pero ojo que puede haber dos mixtas. Si presiona F4 otra vez, quiero que presione otra vez F4, quiero que notes que esta es una mixta diferente. ¿Por qué? Porque el dólar se fue delante de la letra y desapareció delante de la fila. Entonces, el dólar delante de la letra le hizo absoluta a la columna y le hizo relativa a la fila porque desapareció el dólar. Entonces a estas dos se le conocen como mixta. Pero para diferenciarle entre las dos, se ve la posición del dólar. Cuando la posición del dólar está delante de la fila, se le llama mixta fila. Y cuando el dólar está delante de la columna, se le llama mixta columna. Y son los cuatro tipos de referencias de Excel. Si volvés a presionar F4, él va a volver a empezar. Es decir, la primera relativa, F4 otra vez, absoluta, F4 otra vez, mixta fila, F4 otra vez, mixta columna. Y cuando vuelve a presionarse F4, vuelve otra vez a arrancar de cero. Entonces la tecla F4 es la que te permite intercalar entre los tipos de referencia de Excel, que son cuatro, tantas veces como necesitas ver, ¿verdad? Vuelve a repetirse esa secuencia hasta que vos decidas cuál es la mejor referencia para el copiado que vas a hacer de esa fórmula, ¿sí? Entonces acá lo que podemos ver es que o le podemos poner cualquier tipo de referencia a toda tu fórmula si seleccionaste antes con solo F4 o podés hacerlo por parte. Y lo ideal es entender que se puede hacer por parte cuando necesitas partir tu fórmula en diferentes tipos de referencia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver cuál es la característica de la mixta fila primero, ¿sí? Quiero que le dejes en mixta fila. A ver, mixta fila era la Era, letra, el dólar y el número. Entonces ujú. presionar nomás F4 hasta que se vea así. Tiene que verse G dólar 19, se tiene que ver. G dólar 19. Bien. Dale enter por el momento y vamos a hacer los copiados un ratito, ¿sí? Quiero que copies hacia abajo esa fórmula otra vez, así como hace rato copiaste. Ese 962, hace otra vez el mismo copiado de hace rato. Y de paso, ya quiero que copies también esa selección de cuatro fórmulas, de cuatro celdas, llevarle también ya hacia tu derecha hasta el peso, ¿sí? Evidente que está mal, pero yo lo que quiero que vos ahora veas es qué característica tiene esa mixta fila. Bueno, vamos a concentrarnos en el azul, porque en el azul nomás nosotros le pusimos la mixta fila, en el rojo le dejamos la referencia absoluta. Bueno, Ujú. quiero que notes algo. La mixta fila tiene el dólar delante de la fila. ¿Y qué quiere decir eso para mis movimientos? Cuando yo muevo después esa fórmula y ahora dale Enter F2. Atender el azul. El azul no se movió de la fila 19. ¿Eso qué quiere decir? Como el copiado se hizo hacia abajo, yo estoy en la misma columna, ¿sí? Por lo tanto, como la columna no tenía símbolo de dólar, no se mueve luego de columna y el dólar delante de la fila lo que hace es no moverle de la fila 19. Entonces él se queda siempre en la fila Mm. 19 cuando se va para abajo. Bien, ahora, ¿qué pasa con el movimiento que hice hacia la derecha? Quiero que te vaya ahora donde dice 0.14. Bueno, como el dólar estaba delante de la fila y no delante de la columna, quiero que notes que ahora se movió de columna, ¿sí? Se movió a la columna H. Si te vas uno más a la derecha, vas a ver que también se movió a la columna I y en el otro se movió a la columna J, porque el dólar no estaba delante de la columna, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es lo que me sirve este tipo de referencia? Cuando lo que yo quiero
que no se mueva esté en la fila, ¿sí? Si lo que yo quiero, o sea, cuando yo quiero que se mueva la columna y no quiero que se mueva la fila, entonces voy a usar mixta fila. Pero cuando yo quiero que se mueva la fila y no la columna, entonces ahí voy a tener que usar mixta columna. Vamos a entrar un ratito a la fórmula otra vez, a nuestra fórmula original. Solo el azul, F4 otra vez. Ahora vamos a ver la característica de la mixta columna. La mixta columna tiene el dólar ahora delante de la letra y no delante de la fila. Dale Enter. Vamos a volver a copiar otra vez. Quiero que copies para abajo hasta la última, ahí. Y después vas a copiar hacia la derecha. Bueno, vamos a ver algo. Otra vez nos ponemos en la primera, en la original. La original nunca, o sea, siempre es la misma ubicación de las celdas correctas, por llamarla de alguna forma. Recién empieza a modificarse el sentido cuando yo veo lo que se copió, ¿sí? Entonces, Enter F2, otra vez. Bien, ahí puedo ver que como le dije, quédate en la misma columna, pero que se mueva la fila, puedo ver que el azul ahora se está moviendo correctamente, no como hace rato que se quedó, nomás 6500, ¿sí? Mm. O sea, para este movimiento de hacia abajo, este me sirve. Pero ¿qué pasa para el movimiento de hacia la derecha? Vamos un poco ahora hacia la derecha. Yo puedo ver que el azul se quedó en la columna y está bien, porque yo quería que se quede en la columna. El rojo es lo que se está quedando en la primera columna en H y eso es lo que no me sirve. Entonces quiere decir que ahora para este sector de la fórmula yo encontré la referencia que va a dar correctamente con el resultado. Lo que ahora tengo que encontrar es el otro lado de mi fórmula, qué referencia le tengo que poner para que me den los resultados correctos. Entonces ahora voy a usar el F4 con el rojo. Bueno, ya vimos nosotros que con la relativa no estaba bien. Ya vimos que con la absoluta no estaba bien. Ahora vamos a probar con los otros. Ponele, bueno, ahora le pusiste referencia a mixta fila. Dale Enter y copia ahora. Copia para abajo y copia hacia la derecha, así como estamos haciendo nuestro ejercicio. Vamos a observar ahora. Podemos ver que el que está en la columna, vamos a ver ahora, Enter F2, Enter F2, Enter Ay, F2, para que se pueda eh, ver pintado ahí. En F2 primero, ahí está. ahí, F2. Bien, y ahora empezamos. Enter F2, Enter F2, Enter F2. Y podemos ver que en la primera columna está fantástico. Ahora pasamos a la segunda. Vamos a ver si en la segunda, al hacer el copiado, F2. Ahora puedo ver que el valor del verde se divide con el valor del amarillo. Y ahora sí está bien la estructura de esta planilla. Entonces, para entender, primero tuvimos que conocer los 4 tipos de referencia. Relativa, absoluta, mixta, fila. Segundo, entender que el F4, la tecla F4 es la que intercala entre estos 4 tipos de referencia. Tercero, ver que nuestra planilla tiene una estructura que se tiene que respetar, que en este caso son los valores en verde de los guaraníes en una sola columna y los valores en amarillo de los tipos de cambio en una sola fila. Y eso es lo que básicamente nos tiene que indicar eso, ¿verdad? Que nuestras fórmulas, cuando hagamos, en este caso, una fórmula sencilla, ojo que yo puedo hacer, a esto se le conoce como tabla de datos, ¿sí? En una tabla de datos yo tengo doble entrada, tengo la entrada de la izquierda es el importe en guaraní y la entrada de arriba es el tipo de cambio. Cuando yo observo la tabla, entonces veo sus conversiones, pero ojo que yo puedo tener tabla de datos más complejas, no sé, por ejemplo, si yo quiero sacar un crédito, me voy a un banco, a una cooperativa o lo que fuese, y le digo, ¿me puede decir cuánto voy a pagar si saco 10 millones a 3 años? Entonces ellos me presentan así una tablita y me muestran, bueno, si es 10 millones a 3 años, tu cuota va a ser tanto. Ah, y si es a más años, y va a ser tanto. O sea, ellos ya me muestran básicamente cuál sería el cuotero, el famoso cuotero, en donde ahí no tengo solamente dos variables para calcular mi cuota, sino que tengo más variables, pero es una entrada de dos datos también, donde yo veo el monto y el plazo y ellos me dan el dato que yo quiero saber. Entonces a lo que voy no me... A lo largo de tu manejo de Excel, vos vas a poder hacer planillas sencillas como esta o complejas como otras,
pero el manejo de los tipos de referencia es vital para que tu información te salga correctamente. Ahora, a lo mejor es medio pesadito, digamos, porque te mostré por primera vez esto, pero en la medida que vayas haciendo planillas y vayas utilizando fórmulas y en tus fórmulas tengas que establecer el tipo de referencia, ahí eso va a ser más asiduo, vas a tener mayor cantidad de uso de este contenido, entonces se va a familiarizar más, ¿verdad? Ahora, el tema nomás es que esta es la construcción correcta y quiero que veas que no usamos ni el primer tipo de referencia ni el segundo tipo de referencia. El que nos ayudó acá fue el tercero y el cuarto, la mixta fila y la mixta columna. Usando mixta fila y mixta columna logramos resolver, digamos, el sentido de nuestra planilla de tener que hacer una sola fórmula y que solo esa fórmula copiando hacia abajo y hacia la derecha te dé, digamos, los resultados correctos que estábamos planteándonos nosotros en la planilla. ¿Qué tal Patama hasta ahí, Magali? ¿Me escuchaste para Súper bien? bien. O No, sí, bueno, súper, profe. bueno, entonces este concepto sí que es fundamental para el uso de Excel, porque esto sí te sirve cuando tenés que copiar, porque normalmente pues, no te pasás haciendo, si tenés que hacer 300 fórmulas, no te pasás haciendo uno a uno las 300 fórmulas, sino hacer el primero de arriba o el primero a la izquierda y después te pones a copiar hacia la derecha o hacia abajo, o en este caso como hicimos hacia abajo y hacia la derecha, una sola fórmula y replica para todos los valores correctamente. Pero para eso hay que tener en cuenta, digamos, el uso de los tipos de referencia y acá la clave es entender qué es lo que significa el símbolo de dólar. El símbolo de dólar entonces es el operador de referencia que hace que vos tengas el movimiento o no de los datos de una planilla, de una hoja, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que teníamos que ver con el tipo de operador de referencia a dólar. Bueno, ahora vamos a irnos más para arriba otra vez. Vamos a continuar completando acá la información que tenemos. Quiero que ahora te ponga ya en la celda F5, a la izquierda de suma. Y en F5 lo que vamos a empezar a hacer es la inserción de las funciones más utilizadas. En Excel se dice que las funciones más utilizadas están en el botón de autosuma. ¿Cómo es eso? Si vos te vas y le das clic al botón de autosuma, él automáticamente te va a insertar la sumatoria, ¿sí? Esa sumatoria, ahora quiero que selecciones sobre, a ver un poco, vas a hacer la selección de esa moneda que está en reales, o sea, esos 300 reales hasta el Mm. 5600. En esta Desde misma. desde E5 hasta, espera que, desde E5 hasta E12. Tu selección quiero que sea esa, E5 hasta E12. No, pero desde E, no desde D, desde E. Desde Ah, reales, solo una columna, desde ahí. Eso, hasta 5600. Listo. Dale enter. ¿Qué él te muestra lo que sumaron todos esos valores. Justo nomás tiene un negativo de 700 que le resta seguramente a los demás, por lo tanto los valores que se quedan sumados, por llamarlo de alguna forma, son desde el 2 hasta el mm, 5600, pero no importa eso, ¿sí? O sea, acá lo que vemos nomás es que con el botón autosuma yo inserto la sumatoria. Bueno, ¿cómo inserto promedio? El botón de autosuma a la derecha tiene una flechita. Si te vas y le das clic en esa flechita, se despliegan las otras funciones. Ahí, por ejemplo, le tenemos a promedio. Vas a seleccionar promedio y vas a seleccionar la misma información, desde 300 reales hasta 5600. Enter. Lo que acá te muestra Excel es que el promedio de esos datos es 713,94. Después vamos a ver todo eso, ¿sí? O sea, ujú, vamos a comprobar el promedio. Por ahora, quiero insertar ahora el máximo. De vuelta en la flechita autosuma, vamos a buscar la max. Vamos a seleccionar otra vez de 300 hasta 5600. Enter. Me dice que el valor más alto entre todos los seleccionados es 5600. Eso es lo que me dice max. Ahora ujú, mínimo. Clic ahí en la flechita. Min. Se selecciona desde 300 hasta 5600. Enter. El valor más bajo es el negativo 700. No me muestra en el formato que tiene la celda, pero me no, dice que ese es el valor más bajo. Perfecto. Ahora viene contar. Contar es lo que en el botón de autosuma figura como recuento. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar, perdón, contar números. En otras versiones es recuento.
Contar números. Contar números, al seleccionar va a mostrarme la función contar y al seleccionar los mismos valores, ahora me va a decir que son 8 los valores que yo estoy seleccionando en ese rango. Bueno, después ya no hay más funciones. En realidad se terminaron hasta ahí las funciones, pero quiero nomás mostrarte la diferencia entre contar y contara. Contara ya no forma parte de las funciones más utilizadas, pero es una función, ¿verdad? Que se Mm, puede o escribir o insertar desde el botón FX. Vamos a entender ese concepto también. El botón FX que está allá a la izquierda de la barra de fórmula, entre el cuadro de nombre y la barra de fórmula, inserta funciones. Y las funciones se pueden insertar o por categoría o buscando el nombre o digamos buscando entre todas las funciones. Como probablemente no va a estar ahí, aunque dice contar nomás dice, quiero que entre, a ujú, ver, contar A tiene que ser una función estadística. Andate un poco en el selector, ahí donde dice usar recientemente y busca la categoría estadísticas. Esa. Y ahí un poco buscarle a contar A. Está contar, contar único, contar sí. Ahí está acá. contar A. Eso era. Bueno, entonces lo que estamos viendo es cómo muestra el asistente de funciones para insertar una función, aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver el panel de argumentos. El panel de argumentos muestra qué argumentos se tienen que seleccionar con sus explicaciones. Por eso es lo que es bueno conocer este lugar para poder desde acá leer. ¿Por qué digo leer? Porque cuando se muestra el argumento, allá abajo aparecen dos explicaciones. La explicación que está más pegada a la izquierda es la explicación de lo que hace la función. Entonces dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Esa es la explicación de la función. Y el que está más abajo, que Ujú. está ya con un, ¿cómo se llama eso? Con una sangría, dice valor uno es, y ahí te dice, ¿verdad? Valor uno, valor 2 son de 1 a 255 argumentos que representan los valores y las celdas que desea contar. Los valores pueden ser cualquier tipo de información. Cualquier función te va a explicar argumento por argumento en este panel. Si haces de forma escrita, bueno, la explicación no se ve. Por lo tanto, si yo quiero ver la explicación de cada argumento, voy a tener que entrar únicamente mediante FX hasta este lugar, ¿sí? Bueno, pero ahora lo que acá vamos a hacer es que Contara te permite hacer selección de A1 o selección discontinua en cada uno de los valores, valor uno, valor 2, valor 3. Pero yo también puedo hacer la selección continua nomás ya en valor uno. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces quiero que selecciones desde, así mismo como hiciste hace rato, desde 300 hasta 5600. Y ahí vamos a soltar, vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver que el resultado es el mismo a contar. Entonces, pero ¿cuál lo que es cuál lo que es la variación de estas dos funciones? Uno cuenta número y otro cuenta celdas no vacías. Justito nomás los dos tienen número y celdas no vacías, por eso dando los mismos valores. Pero ¿qué ocurriría? De hecho, te voy a pedir un ratito a ese 5600 un ratito escribirle una letra a propósito. Una letra, en alguno va a salir error probablemente, pero no importa, dale nomás. Entonces, ¿qué cambió? Yo quiero que mire solamente el resultado de contar y contar A. Contar dice 7 y contar A todavía dice 8. ¿Por qué? Porque contar solo muestra los valores que tienen número como cuenta, ¿sí? O sea, como elemento a cuantificar. El que tiene letra no se cuenta en contar. Sin embargo, en contar A, el que tenga letra inclusive se cuenta. ¿Por qué? Y porque no está vacío. ¿Cuándo va a ser igual contar A? Cuando esa A de 5600 le borres. Borrarle un poco a la A un ratito, La A. a la A que escribiste recién en 5600. Espera. Pero yo quiero que borrelo el 5600, o sea, que no, Ah, esté, que ok. no haya nada ahí. Quiero que notes que ahora, y solo ahora, contar es igual a contar A cuando la celda está vacía. ¿Por qué? Porque el concepto de contar A es de solamente celdas no vacías. No importa lo que haya escrito. Por eso hace rato cuando estaba en la A, contar A te daba 8. Contar A te da 7 solamente cuando la celda Mm, está vacía, ¿sí? Porque contar A lo que no cuenta números, contar A cuenta celdas no vacías nomás. Nada más que eso. Pero te muestro que es similar en el nombre y la gente suele confundir un poco, entonces por eso nomás te muestro la diferencia para poder entender que eso es así siempre. ¿Y en qué Dale caso nomás. se suele usar? Va a haber planillas que vos vas a hacer donde querés saber
si en las celdas hay valores o no hay valores. Entonces, si Ya, hay ya, ya. valores, vos querés que cuente. Y si no hay valores, querés que no cuente. Entonces, Contara te va a ayudar para eso, para cuantificar información que hay en una columna o en grupo de celdas, digamos, ¿verdad? Y contar, vos necesitas a veces que se cuente solamente lo que es número. Entonces, aunque haya letras, querés que se cuente solo lo que es número, entonces ese te va a solucionar, digamos, contar. Bueno, control Z nomás para que aparezca otra vez 5600. Eso, y ahí entonces van a ser igualitos contar y contará, porque ahora mismo todos tienen números y ninguno está vacío. Solo por eso es, eh, son iguales, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo te muestro esto? Porque esto también está visible espera que me acuerde, en la barra de estado. La barra de estado es la que aparece allá abajo, pero aparece recién cuando vos seleccionás celdas. Quiero que ahora selecciones de 300 hasta 5600, esas celdas seleccionadas. Quiero que mire que allá abajo aparece el promedio y el promedio tiene que ser el mismo que te muestra allá tu función promedio. Recuento tiene que Ujú, ser el mismo dato que te muestra contar y suma tiene que ser el mismo dato que te muestra tu suma allá arriba. Aunque no sí, es sí que el mismo, o si es. sí 5000. es. Porque uno está Está redondeado y el otro está redondeado con uno. coma nomás. Bien, Sí. perfecto. Ahora, ¿por qué no veo el máximo? ¿Por qué no veo el mínimo? Porque la barra de estado ¿cómo se llama eso? Se configura. ¿Cómo puedo configurar? Quiero que le hagas doble clic sobre cualquiera de esos valores, o promedio, recuento o suma. En realidad no era una doble clic. Clic Ujú, derecho, discúlpame, clic derecho. Eso era. El clic derecho me muestra una lista de todas las opciones que te puede mostrar tu barra de estado. Y quiero que notes que más hacia abajo no está tildado recuento numérico, ni mínima ni máxima. Quiero que tildes los tres. En el momento que vos vas tildando, eso va apareciendo ahí abajo. Hay mayor cantidad de datos ahora. Y una vez que hiciste eso, le das escape o un clic afuera de esa lista y va a desaparecer la lista, pero ahora vemos que ahora sí aparece el mínimo y te dice que el mínimo es de 700 negativo, el máximo te dice que es 5600, y aparece también recuento numérico diciéndote 8. O sea que hace rato te salían 3 valores nomás, ahora te salen más de 3 valores, te salen 6 valores ujú. que son básicamente menos. ¿Quién no está ahí? No, y todos están. A ver un ¿Están poco. todos? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar y contará. Los 6 están en tu barra de estado. Por eso nomás yo te introduje también a la función contará. Porque contará es el equivalente a recuento a secas. ¿Sí? Numérico. No, contará es Ah, recuento. Lo que en tu barra de estado es recuento, en tu función es contará. Y lo que en tu ya, barra de ya, ya, estado es ya. recuento numérico es contar. Acordate que contar solo cuenta números Ok. y contará cuenta celdas no vacías. ¿Cómo yo puedo saber otra vez la diferencia entre recuento y recuento numérico? De la siguiente manera. Selecciona un poco desde fórmula hasta 5600 ahora. Desde fórmulas hasta 5600. Y mirarle a tu recuento y recuento numérico. Ya, Acordate, ya, ya. recuento solamente cuenta los números y fórmula no tiene número. Por eso, no, al revés, discúlpame. No, sé, no veo pues bien. Recuento es Recuento me dice contará. 9 o dice 8, discúlpame. 9 dice recuento. Bueno, recuento entonces es contará. Y recuento Ujú, numérico es contar. No sé si hace rato sí. te dije al revés. No, así me Recuento, dijiste. así lo te dije. Ah, bueno, recuento numérico es contar y recuento solo es contará, ¿sí? Por eso vemos la diferencia de uno muestra 8 y otro muestra 9. Espectacular. Bueno, eso también quería mostrarte porque una vez que uno utiliza números y selecciona, entonces lo más rápido para poder tener resumen estadístico es la barra de estado y se configura de esa forma como viste. Si en algún momento te molesta que haya muchos datos, entonces otra vez clic derecho y se puede sacar todo para que no te muestre nada. Pero lo normal es querer ver, digamos, por lo tanto, puedes entrar a editar en el momento que quieras tu barra de estado Ujú. para que se muestre o que no se muestre. Listo. Ahora nos vamos a ver un poco. Rondar. Redondear, sí. Redondear y entero tienen también una similitud, así como contar y contará. Por eso te quiero mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hace redondear? Quiero que de vuelta, bueno, hace rato te dije andate al FX, ¿verdad? Pero Ujú, ahora quiero que hagas de forma diferente y te voy a mostrar de paso todas las opciones que hay para insertar una función.
quiero que ahora te vayas al botón de autosuma otra vez, a la flechita que tiene autosuma. En la flechita autosuma, lo último dice más funciones. Si vos entras más funciones, ahí también aparece la opción de FX y ahí le vamos a ir a buscar a redondear. Redondear probablemente ha de ser matemática. Pero puedes buscarlo en estadística antes. Antes de salir de estadística, buscarlo un poco a ver si no está. Las funciones están ordenadas de forma alfabética, por lo tanto vos podés seleccionar desde ahí presionando la letra, ¿sí? Entonces, No, no hay acá. ¿no hay? Ok, entonces está como matemática. Date la categoría matemática y trigonométrica ahí. Acá Ahí, hay ahí. redondear, hay varios. Múltiplo, impar, par, seguí nomás, baja un poco. Ahí está. Redondear, es el que vamos a usar. Bueno, al darle a aceptar, de vuelta, panel de argumentos, los argumentos que están en negrita significa que son obligatorios, los argumentos que no están en negrita significa que no son obligatorios. Bueno, el primer argumento te dice el número que desea redondear, le seleccionaste, a ver, en este caso vamos a seleccionar uno nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el lugar donde nosotros vamos a ver el redondeo es un solo lugar. Y si seleccionamos mucho, entonces no me vamos a poder mostrar todos en una sola celda. Tiene que ser un solo valor. El que vamos a Ujú. redondear es el que tiene coma, el 39,50. Bien. Ahora, ¿a qué número de decimales voy a redondear? Ese es un tema. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos decimales, yo puedo decirle quiero redondear a 6 decimales. Pero si le digo redondear a 6 decimales, significa que él me tiene que mostrar hasta 6 decimales, pero en mi número, si yo solamente tengo dos, voy a ver los dos. Por el contrario, si yo tengo 6 decimales y le digo quiero ver hasta 2 decimales, ese es el sentido más común, digamos, de los números. Si yo tenga muchos decimales, yo quiero redondear a 2 nomás, por ejemplo. Entonces ahí sí yo voy a ver solamente hasta 2. Pero ojo que esto tiene que ver mucho con el formato de número también. ¿Por qué? Porque en tu formato de número, vos le decís cuántos decimales querés También. ver, ¿sí? Entonces, esta función agarra la información por dentro y la tiene por dentro. El formato es lo que se ve por fuera, es decir, lo que se ve finalmente en la celda. Entonces, puede haber una combinación de ambas cosas. Y para no confundir, ahora podemos poner nomás números decimales, ponerle 0. ¿Por qué 0? Porque si le pongo 0, dale un poco a aceptar. Vamos a mirar. El AS39,50 le toma redondeado. A 0 decimales, él te muestra 40. El redondeo de 39,50, así como nos enseñaron en la escuela, llega a 5 y ya se redondea a un Sí. número mayor, ¿verdad? Entonces vemos que el 40 está visible, pero veo que el formato de número muestra hasta 2 decimales. Entonces, la función trabaja por dentro, muestra 40, pero lo que está por fuera es el formato. Y el formato es visible a 2 decimales y por eso veo 40,00. Ahora quiero ver el entero. Ese 40% borrarle en un ratito. A veces nosotros le usamos para el formato porcentaje en su momento, no el formato, para el símbolo porcentaje. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Hace rato entraste en el botón de autosuma. Ahora quiero que te vayas a Ujú. fórmulas un ratito. En la pestaña fórmulas hay una pestaña llamada fórmula. Ahí también está el botón de autosuma. Y el botón de autosuma también ahí tiene una flechita. Quiero que te vaya a la flechita del botón de autosuma y al último dice otra vez más funciones. En este lugar también le tenemos al panel de FX. Cerra un poco un ratito este panel para mostrarte ya de una nomás todas las opciones. Hay también un feroz botón de FX ahí a la izquierda del autosuma, Sí. que también es lo mismo. Entra nomás ahí, sale lo mismo. Bueno, pero lo más importante ahora es ver la biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones son todos esos libritos que están ahí de color a la derecha del botón de autosuma. Y esas son las categorías de funciones, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿en qué categoría era que le encontramos a... Matemáticas. Entra un poco ahí. Bueno, ahora le vamos a buscar a entero. Bien, pues si está entero. Eso. A entero le vamos a seleccionar. Y seleccionarle de esta lista, él lleva al panel. O sea, me hace tipo hace un salto, salta un paso ese asistente de FX que nosotros veíamos hace rato con el botón FX y me lleva al Ujú. panel de argumentos también. Bueno, entero, él necesita un dato nomás. Entonces le vas a señalar ese 39,50 y le vas a dar enter. Él no te pide otra cosa que el entero. ¿Por qué? Porque él necesita extraer el entero nomás. Otra cosa es qué formato va a tener. Cierto, como esa celda justo tiene el formato de porcentaje, vamos a sacarle el mal formato de porcentaje y le vamos a poner número. Entonces andate a inicio y ponerle el botón de los 3 ceros
o número, el que quiera. General, no, número. No, no, número está bien. Bueno, entonces, para entender la diferencia, ojo, tanto redondear como entero le están seleccionando la misma celda, a 39,50. ¿Y qué es lo que muestra redondear? Como le dijimos a cero decimales, me muestra el redondeo. Es decir, tiene en cuenta el decimal y lo aumenta a 1. Sin embargo, el entero, aunque tenga el decimal, no importa que ese decimal sea 9 inclusive, él solamente me va a tener el dato del entero sin tenerle en cuenta el decimal. Por eso muestro las dos funciones, porque a lo mejor se entiende luego leyendo nomás el sentido de la función, pero a veces uno quiere redondear y en este caso no le va a servir el entero. Y a veces uno quiere el entero, no quiere redondear, entonces en este caso tendría que usar entero. Tienen una similitud en cuanto a que extraen datos de una celda y uno tiene en cuenta el decimal y otro no tiene en cuenta el decimal. Nada más que esa aclaración. Bueno, pues viene mayúscula, minúscula, hoy, año, mes, pero esos que están ahí no los vamos a ver así como estamos viendo estas funciones, sino las vamos a ver ya en la lista de la derecha. Quiero que veas que a la derecha hay una lista de nombres y apellidos. Hay Acá. siguiente, ¿sí? En Ujú. la columna H tenemos así unos cuantos nombres y apellidos y vamos a trabajar un poco con funciones de texto ahora. En Word normalmente nosotros no necesitamos insertar ninguna función para convertir los datos de texto a mayúscula o a minúscula, No, pero en tiene Excel la no opción. tenemos. En Excel no tenemos un botón que le convierte nomás ya los datos en mayúscula, minúscula o en nombre propio. Tenemos funciones y eso es lo que tenemos que saber cómo usarlas, digamos, ¿verdad? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una planilla donde los valores están de una forma escrita, pero nosotros queremos pasar todo eso a mayúscula. Bueno, entonces vamos a tener que insertar la función mayús. Mayús es una función de texto. De hecho, quiero que uses otra vez tu pestaña de fórmula un ratito para irnos hasta la categoría texto. Ok, en texto tiene que haber una llamada mayúscula, está abreviado nomás, pero es mayúscula, ¿verdad? Y me pide seleccionar un dato. Voy a seleccionar el primer nombre, Juan Colombino, y le voy a dar Enter. Él lo que hace es automáticamente convertirme a mayúscula. Eso al copiar, va a copiarse hasta el final de la lista, ¿sí? Y me va a dar todos los nombres de una sola vez convertidos ya a enteramente mayúscula. Si me pongo a la derecha, ahora voy a insertar minús, que puedo insertar por ahí, o inclusive podemos empezar a escribir también para ver que esa es una forma también de insertar una función, pero siempre tenemos que escribir con más o es igual. Bien, minús, entonces vamos a usar y vamos a seleccionar. Ahí en realidad puedo usar cualquiera de los dos, o el que ya está en mayúscula o el que está como originalmente estaba, ¿sí? Claro. Cualquiera de los dos porque son los mismos caracteres y todo se va a ver como minúscula, digamos, ¿verdad? Entonces, una particularidad que muestra, digamos, el uso de la función de texto minúsculo. Convierte todos los caracteres a minúscula. De la misma forma, nom propio, y de hecho vamos a ir escribiendo nomás ya las funciones. Entonces va a ser más o igual, nom propio. Bien. Se selecciona también cualquiera de los datos de Juan Colombino al darle Enter. Tiene que mostrarme como originalmente estaba visible. Nom propio muestra la Mm, primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula, ¿sí? Bien, esto sirve, no sé, cuando vas a manejar planillas con nombres y necesites darle un tipo de visualización para, no sé, porque se va a ver en algún gráfico, porque se va a ver en alguna tabla dinámica y se quiere cambiar, digamos, cómo se haya escrito originalmente, etcétera, etcétera. O puede darse el caso donde se escriben así todo alternado, ¿verdad? O no es uniforme la escritura, entonces con esto se uniforma o toda mayúscula o toda minúscula o todo como nombre propio. Más o menos para esos casos se utilizarían estas funciones, ¿sí? Por sobre todo que en Excel normalmente se tiene base de datos muy amplia y cuando uno quiere ahorrarse tiempo, digamos, convirtiendo esos datos de una sola vez, entonces esta es una función o estas tres son funciones de texto que sirven mucho para eso, digamos, ¿verdad? Bien, luego tenemos una columna de fechas. Ojo que esta fecha tiene una particularidad que tiene visible día, mes, año, hora, minuto, segundo y si es AM o PM, digamos, ¿verdad? Lo normal es que la información se suele ver, digamos, o solo fecha o solo hora, pero en algunas entidades donde la gente trabaja y marca su entrada y marca su salida, por ejemplo, la gente de recursos humanos tiene ese informe
de a qué hora, a qué minuto, en qué segundo marcó y qué fecha, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este suele ser el tipo de información que se suele ver. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de qué tipo de información se pueda ver en planilla, uno puede extraer esa información. ¿Y cómo se puede extraer? Así como hasta acá estamos extrayendo, digamos, con redondear o con entero, extrajimos un número en su entero, la información de otras funciones, por ejemplo, extraen otro tipo de datos. Acá tenemos funciones de fecha que extraen ese componente de una información principal, ¿verdad? Por ejemplo, en año, si te pones al lado, lo que nosotros queremos extraer ahora es el año. El año, la función que extrae año se llama a sí mismo, año. Entonces va a ser más o es igual, año, y solamente necesita un valor. Ahí está. Ese valor, que es el de al lado, es el que vamos a extraer, ¿sí? Se selecciona, o sea, se cierra el paréntesis, le damos enter, y el de todos los datos que hay en esa celda de fecha, me extrae el año. Si yo arrastro eso, justo los valores de esa celda son del mismo año, por eso tengo enteramente 2021. Pero vamos a hacer algo. Bueno, vamos a modificar un poco la fecha. A ver, esa primera celda tiene la fecha de hoy, ¿verdad? Sí, la fecha de Sí, hoy y tiene nada más que eso, no me muestra la hora. Quiero que mires que adentro de esa celda hay una función. La función hoy te trae la fecha de hoy, pero no te trae la hora exacta. ¿Cuál es la función que te trae las horas, el minuto y el segundo inclusive? Esa función es ahora. Entonces, borrarle un poco a hoy un ratito y ponerle ahora. Ahora. Ahora, igual que hoy, es una función con un argumento volátil. ¿Qué significa un argumento volátil? Que no necesita ningún dato en el argumento. Entonces, ponerle paréntesis de apertura y paréntesis de cierre y darle enter. Al darle enter, quiero que notes que ese te trajo la hora, el minuto, el segundo de tu sistema, de tu computadora, digamos, ¿verdad? Y lo ujú. demás, evidente, como ya está formulado para que le sume X días, X minutos, X segundos, se puede ver que ya está automáticamente. Bueno, pero a propósito, borrarle un poco las demás fechas de abajo de esa primera que le escribimos. Vamos a entender algo. A una fecha, cuando se le suma uno, ¿qué es lo que aumenta? Entonces quiero que abajo haga una fórmula que sume el de arriba más uno. Entonces, en fecha, en hora, uno, ¿qué unidad modifica? Quiero que notes qué se modificó de todos los valores. El día. Solo el día. Entonces, la unidad en fecha es día, ¿sí? Si yo quiero aumentar mes, ¿cuánto le tuve que sumar? No, no sé. 30, porque Ah, acordate que estamos hablando ya de fecha y si uno es un día, para que aumente el mes va a tener que ser cuántos días tiene entre junio y julio, o en este caso entre julio y 30. agosto. Entonces sumarle un poco 30, ahí tiene que modificar el mes. Ah, Evidente, claro, 31 días por depende lo si visto tiene tiene. 31 o 30 o 28, va a ser el mismo día o va a ser un día diferente, pero va a ser el mes diferente. A eso es lo que vamos, ¿sí? Entonces, por el momento te estoy mostrando nomás qué unidades modifican una fecha, en este caso un día ya vimos, uno, ¿verdad? Un mes 30 o 31 o 28, un año, si estamos hablando siempre de días, va a ser 365. 365, ¿verdad? Entonces, sumarle un poco 365 a eso. Ay, Acuérdate el más, sí. ese más 365. Ahí tuvo que mostrar ya el año 2022, que es el que se extrae ya ahora ya al lado, ¿sí? Ojo que hasta ahí es fecha, día, mes, año. Bueno, ahora, ¿cómo sé cuánto es una hora más? ¿Sí? A ver, si uno era un día, ¿cuántas horas tiene un día completo? 24. ¿Qué quiere decir eso? Si yo divido 1 entre 24, ¿cuánto me sale? Hacemos una formulita en un ratito. Hace 1 dividido 24, a ver qué número te sale. Bueno, Ay, te sale estaba nomás en como otro fecha, pero formato. no importa, ponerle un poco en formato a ver, algo rápido, así para manejar nomás. ¿Cómo Ay, puedo en todo esto. convertir?
No, pero justamente por eso, te quiero explicar algo. ¿Cómo Sí. puedo convertir un formato de fecha a un número que yo pueda leer rápido? Presiona un poco Control Shift 1 un ratito. A esa celda. Control Shift 1 presiona. Eso era. Se muestra en tanto por uno, ¿sí? ¿Cuánto dice? 0,04. Cero coma cero cuatro. Bueno, atendé que una hora es 0,04 en decimal o en número, de alguna forma. Ujú. Control Z nomás para que se muestre otra vez así como hace rato. Si esto es cierto, si a la fecha de arriba o a la celda de arriba le sumo 0,04, una hora nomás tiene que cambiar. Bueno, y ahí veo que es el mismo día, el mismo mes, el mismo año, pero una hora más, una hora y dos, no, ¿cuánto veo? Y segunditos. Y dos Ah, minutos. porque a lo mejor es con más decimales nomás, ¿sí? Viste que nosotros vimos ese Control Shift 1 que yo te pedí presionar, te muestra a dos decimales. A lo mejor tenía mayor cantidad de decimales y esa mayor cantidad de decimales podemos ver que no es exacto una hora. Viste que cuando le falta 2 minutos. 0,04, entonces no es una hora exacta. A lo mejor ha de tener más decimales. Vamos a verificar un poco eso. Dale un poco control Z hasta que te aparezca otra vez ese 0,04 un ratito. Ah, no, no te va a aparecer más. A ese 0,1, a ese dale otra vez control shift 1. Pero ahora aumentarle a dos decimales, aumentarle. Eso. Bueno, vamos a agarrarle a ese. 0,0417 al pelo. Control Z nomás otra vez. 0,0417 en nuestro control Z varias veces hasta que te aparezca otra vez la fecha. Escape. O Ah, no, le hasta sumamos. hacerle nomás ya. Más 0,0417. Enter. Y ahora pasarle a formato, el mismo formato de arriba, puedes copiarle. Ese copiarle al de abajo. Ahora sí. Ahí ya está. Probablemente otra vez haya un segundo, Segunditos. pero eso ya es más decimal. Entonces a lo que voy nomás es lo que quiero mostrarte. Cuando hablamos de fecha y de hora, tiene una unidad que va incrementando esa unidad, ¿verdad? De medida o de hora en este caso, ¿verdad? Y nada, te estoy mostrando nomás cuáles son las fracciones de número que incrementan cada unidad. Evidente, si una hora es 0,0417, un minuto va a ser eso dividido 60. Entonces va a ir siendo ya más 0,0 no sé cuánto va a ser, ¿verdad? Y un segundo sí que es Ujú. más chico que eso otra vez. Entonces a lo que voy nomás es, si yo manejo todas esas relaciones que hay entre las unidades de fecha y hora, inclusive minuto y segundo, entonces yo voy a poder visualizar eso en mis fórmulas, ¿sí? A eso nomás lo que iba. Entonces, no sé, vamos a suponer que nosotros ahora queremos aumentar a un año. Entonces, directamente a ese que le sumaste 365, voy a decir una fórmula que le sumaste 365. Sí, ya hice. Buscarlo un poco para ver cuál Estás. es. Ese quiero que arrastres hasta el final. ¿Para qué? Para que cada uno de los datos que estén en esa columna tengan años diferentes nomás. Entonces vemos que en la columna años vemos los primeros tres 2021 y los siguientes ya son años diferentes. Entonces, el año que tenga la celda que yo estoy extrayendo es el que se está viendo, digamos, en mi información. Y esto es muy importante también de entender. Va a depender el formato que tenga para que se muestre lo que vos estás queriendo ver. Porque si yo extraigo año, yo no puedo ponerlo otra vez a ese año en formato de fecha, porque si a ese año le pongo en formato de fecha, me va a mostrar otra cosa otra vez, no me va a mostrar el año que quiero ver. Para que me entiendas lo que te estoy diciendo, seleccionan por la columna año un ratito, Ujú. Todo. los números nomás, Ah, bueno. eso, bien. Y ponerle un poco formato de fecha corta un ratito, allá arriba, entrar y buscarle, fecha corta. Evidentemente no es el año que vos estás queriendo ver. O sea, si yo quiero extraer el año de la celda al lado, yo quiero ver 2030 y miro la fórmula y me dice 22 de julio de 1905, no es eso lo que yo quiero ver. Entonces, para que yo pueda ver el año como tal, el formato de la celda no puede estar en formato de fecha, tiene que estar en formato de número, Ah, porque solo si está en formato de número yo voy a ver el año que estoy queriendo extraer. Entonces, pero ¿por qué si le pongo formato de fecha me muestra una fecha?
porque acordate que los números en Excel convertidos a formato de fecha muestran la fecha del calendario y eso no es lo que ocurrió. Ese Ujú, último dato 2030 convertido a fecha muestra desde el día 1, que era 1 de enero de 1900, hasta el 2030, qué fecha es en el calendario numérico que Excel registra. Eso era lo que habíamos visto en la clase anterior. Bien, ujú. dicho esto, 3 minutitos tenemos. Vamos a terminar mes y día, ¿sí? Vamos a ponernos debajo de mes y vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir más o es igual mes. ¿Le presiono esto o no? ¿O No, directo? escribí mes. Escribí primero mes. Ah, ok. Vas a eso, seleccionar de ahí. Vas a seleccionar el valor de la fecha, ese. Y de todos los datos. No, pero una celda nomás. Una celda nomás. Ah, ok. Es cerrar el paréntesis y darle enter. Él lo que va a extraer de ahí es qué mes de esa celda. Por eso te muestra 7. Ah, De vuelta otra vez. Tiene que estar en formato de número, porque si está en formato de fecha, me va a mostrar mm, otra cosa, ¿sí? 1900. Exacto. Entonces, eso se copia en toda la columna o hasta el final de esa serie. Muy bien. Y ahí vemos que extrajo 7 y 8, porque todo ocurrió en julio y en Otro de agosto, julio ¿verdad? 8. Bien, ahora el día. Ahí otra vez, más o es igual, día, paréntesis de apertura, eso, se selecciona la fecha y es lo que me va a estar extrayendo es justamente el día de esa fecha, que es hoy, ¿verdad? 9 de julio. Se copia y ahí vemos los días diferentes de las fechas que estaban cargadas en planilla: 10, 9, 8 y 7. Bueno, hasta acá entonces nuestra clase de hoy. ¿Qué viene después? Después vienen unas funciones que son muy interesantes también de entender, que son las que extraen texto, ¿sí? De celda. Y también una herramienta que sirve para importar datos en Excel cuando uno tiene un sistema informático y quiere llevar a Excel su información. Vamos a usar también eso, ¿sí? Entonces, eso se termina y después ya pasamos a un contenido diferente. Pero hasta acá, ¿cómo estamos, Maga? Súper bien, profe. Súper bien. Súper, súper, súper bien. Bueno, excelente. Por sobre todo, que puedas practicar. En algún momento Sí, que de te hecho que dé sí. para que te fijes, sí o sí es práctica, ¿sí? Si no No, de hecho practicamos que me ayuda es difícil. mucho porque yo estoy con estadística y todo en Excel Ah, espectacular. y es básicamente lo, Qué tipo bueno. muchas funciones acá. Ah, qué bueno. Excelente entonces. Bueno, quedamos hasta acá. Por hoy nos vemos Dale, profe. nosotros la semana que El viene. lunes, Ya está. en este mismo horario En este puede ser, horario, en profe. este horario, en este horario. Quedamos el lunes a las 8 entonces. Dale, profe, Nos vemos. genial. Chaucito. Saluda a tu Chao. mami. Gracias. Bueno, chao, chao.